Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy hablaremos de estrategias versus tácticas. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bienvenidos a este episodio de Punto Biz. Y hoy, como anunciamos, vamos a hablar de estrategias versus tácticas. Y esta conversación llega a ti gracias a Real Seguros, pendiente de ti, de Conectax y de Panamá Coworking Center. Para esta conversación, además, hoy estaré con Irene Lesman, quien ya ustedes conocen muy bien porque ha estado conmigo en varios webinars y además acordamos hace un mes que nos íbamos a encontrar en este espacio para conversar del marketing. Así que estamos cumpliendo lo que habíamos prometido, así que bienvenida, Irene. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que es un placer, además, tener estos espacios para debatir sobre temas de marketing, porque como yo le digo a mis alumnos y a muchos de nuestros clientes, del marketing aprendemos todos los días y muchas veces a través de nuestros colegas, de nuestros éxitos, pero también de nuestras metiditas de pata o nuestros fracasos. Así que es un placer estar una vez más para aprender en conjunto. Así es. Bueno, bienvenida, Irene. Para aquellos que ya han visto a Irene, saben que Irene es consultora en Useful, es profesora de IESA, de áreas vinculadas a marketing, a ventas, y estamos conversando hoy, o vamos a conversar hoy, acerca de las estrategias de marketing versus las tácticas. Y esta conversación viene, les voy a contar muy brevemente, Irene, de dónde vino nuestro interés en hablar de esto. Y es que nosotros como consultores que estamos haciendo Useful es una empresa de asesorías de marketing estratégico y muchos clientes nos llaman pidiéndonos ayuda. Bueno, tenemos la fortuna de que nos llamen para pedirnos ayuda y algunos nos piden ayuda diseñando una estrategia, pero muchas solicitudes vienen asociadas a una táctica, a hacer cosas prácticas, a hacer cosas que el cliente necesita implementar y nosotros, por supuesto, dispuestos a ayudarlo. Pero entonces cuando entramos nos damos cuenta y decimos, oye, ya va, pero aquí no hay estrategia. Entonces necesitamos una estrategia para poder implementar o para poder ejecutar tácticas. Así que de allí vino la inquietud de introducir este tema para todos ustedes que nos están viendo o nos están escuchando a través de YouTube o de las distintas plataformas de podcasting. Era un poco aclarar cuál es la diferencia entre una estrategia y una táctica, pero también hacer énfasis en por qué es importante que a la hora de ejecutar iniciativas de marketing tengamos una estrategia. Y basándonos en nuestra experiencia de haber visto casos en donde hay una gente que son unos genios ejecutando, haciendo cosas tácticas maravillosas, pero que cuando eso no obedece a una estrategia, en muchos casos es como arar en el mar. Esa es una frase que usaba mi mamá. O como que esa agua se nos va entre las manos y no termina concretándose en términos del negocio, ¿verdad, Irene? Así es. De hecho, Carlos, la imagen que tengo en la mente es cómo los gerentes de marketing muchas veces están sobrepasados de demandas, de responsabilidades, pero cuando evaluamos realmente en dónde están enfocando sus esfuerzos de supervisión, sus esfuerzos a nivel cotidiano, están enfocados en tácticas. Entonces, realmente creo que es importante tomarnos este espacio para esclarecer, para debatir un poco justamente cuál es la diferencia entre enfocarnos en estrategias que obedecen objetivos y tácticas que son necesarias, claro que sí, es la manera muchas veces para llegar a esa estrategia, pero que definitivamente en volumen pueden sobrepasar esa capacidad de los gerentes a nivel de concentración, a nivel de pensamiento y bueno, básicamente agota y no nos lleva a ningún buen lugar. Exactamente. En unos minutos vamos
vamos a ilustrar algunas experiencias que hemos tenido con eso que acabamos de comentar. Entonces vamos a empezar. Yo me voy a atrever a poner una definición de estrategia y después, Irene, tú me acompañas con la táctica. Así como, bueno, para que los que nos están viendo o nos están escuchando, empecemos por definir qué es una cosa y qué es la otra. Y que son dos conceptos que, aunque son diferentes, están correlacionados, porque obviamente la táctica obedece o debería obedecer a una estrategia y tiene que ver con la implementación, etcétera. Pero ahora lo vamos a definir. Justo voy a aprovechar que unos episodios anteriores grabé una reseña que escribí de un libro que se llama Jugar para Ganar, y la reseña la escribí para la revista Debates y esas, pero grabé un episodio de Punto Biz para comentar el libro que me pareció espectacular, y ya nosotros lo hemos hablado, y algunas de estas propuestas de los autores del libro las utilizamos en nuestro trabajo como consultores. Voy a mencionar que ellos dicen que, bueno, la estrategia es un conjunto integrado de elecciones que catapultan a la empresa hasta un lugar privilegiado en su sector, creando una ventaja sostenible y un valor superior con respecto a la competencia. Fíjense que ese es un concepto de estrategia competitiva. Es decir, la estrategia como tal tiene que ver con decisiones, con un sentido de dirección, a donde, vamos a decir, parte de un tema de decidir, bueno, dónde voy a competir, de definir unos objetivos, pero la estrategia es el cómo. Bueno, ¿cómo lo logro? Y eso implica tomar decisiones. Entonces la estrategia la asociamos a esa pregunta, ¿cómo y para qué? Y normalmente, a pesar de que hay estrategias de corto plazo, suelen ser decisiones que son de un poquito mayor el plazo, porque tú puedes hacer una estrategia de corto plazo de un año, pero generalmente esa estrategia está enmarcada en una visión, por ejemplo, del negocio de 3 años, de 5 años, pero acuérdense, esto es una manera facilito de diferenciarlo. La estrategia es el cómo, involucra responder preguntas que tienen que ver con el cómo y el para qué de esos objetivos, esas metas que son el qué. Bueno, ¿qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué te quieres convertir? Esos son los objetivos, la visión, pero luego la estrategia es el cómo, las respuestas que te tienes que dar con relación a esto, al cómo, al para qué. Y luego viene otro concepto, entonces muy importante en este tema de estrategia y de negocio y de marketing, que son las tácticas. Así que, Irene, si quieres, comenta un poquito acerca de las tácticas. Sí, fíjate, para mí y la manera más fácil de explicarlo es que la táctica ya son las acciones específicas, Carlos, concretas, que se llevan a cabo para lograr una estrategia, para ejecutar esa estrategia, ¿no? Y quisiera además abrir un pequeño paréntesis, escuchándote hablar de las estrategias. Señores, si no tenemos unos buenos objetivos redactados, considerados de manera específica, va a ser difícil tener unas buenas estrategias y tácticas, ¿no? O sea, yo creo que esto, Carlos, no sé cómo lo ves tú, como un efecto en cadena. Debemos tener unos muy buenos objetivos. Cuando digo buenos objetivos me refiero a que estén claros, que sean específicos, que sean realmente relevantes y además claros para todo el equipo. Y en función a eso, entonces la estrategia básicamente va a ser como muy orgánica y obviamente las tácticas también. O sea, yo creo que hay que partir siempre de esa claridad de los objetivos en adelante. Entonces, retomando un poco el tema de la táctica, evidentemente, si tenemos un objetivo específico, una estrategia que te va a llevar a cómo lo vas a lograr, la táctica van a ser esas pequeñas acciones que evidentemente hay que planificar, van a tener sus indicadores, pero son la ejecución de la estrategia. Exacto. Y fíjense que estos conceptos entonces son distintos. Una cosa es definir el qué, la meta audaz, como dice el libro Jugar para Ganar, la visión, los objetivos de mediano plazo o de corto plazo. Otra cosa es definir cómo los vas a cumplir o para qué, que involucra la estrategia. Y luego viene otra cosa muy distinta que ya es manos a la obra. Es decir, cómo logro o cómo implemento esa estrategia. Entonces, podemos poner un ejemplo. Oye, un objetivo podría ser alcanzar una participación de mercado, un volumen determinado. Por ejemplo, una empresa de consumo masivo de alimentos define como una meta ambiciosa, un objetivo deseado, convertirse en el líder de la categoría de snacks, por decir un ejemplo. Entonces, bueno, eso es una meta ambiciosa. ¿Qué significa convertirse en un líder? Hay que también instrumentarlo. Por eso cuando trabajamos con los objetivos, hablamos de esta
metodología SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Entonces, bueno, ser el líder en esa categoría puede involucrar un volumen determinado. Mira, tengo que tener tantas toneladas o tantas unidades o tanta venta en dólares para poder decir que soy el líder, porque soy la empresa que más vende, por ejemplo. Ese podría ser un criterio. Luego viene entonces la estrategia, a ver, ¿cómo me convierto en el líder? Entonces, ¿cómo se te ocurriría a ti, Irene, esa meta de esa compañía? Una estrategia, por ejemplo, que tú como consultora le recomendarías a esa empresa de consumo masivo, de snacks, de alimentos, cualquier ejemplo que queramos tomar en ese mundo, de cómo traducir ese objetivo de convertirse en el líder de la categoría o de ese segmento. ¿Cuál Sí. podría ser una estrategia? Bueno, fíjate, justamente cuando hablamos del liderazgo, generalmente hablamos de unas buenas ventas, ¿no? Que acompañen a esa posición. Y cuando hablamos de aumentar ventas, hablamos de crecimiento. Y ahí tenemos varias estrategias que pueden ayudarte a ese objetivo. Una estrategia de crecimiento justamente puede ser penetrar muchísimo más en el mercado en el que estás. Le vas a vender más a tus mismos clientes. Pero otra estrategia de crecimiento absolutamente válida puede ser justamente vender un nuevo producto a esos clientes ya actuales. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo dos estrategias diferentes pueden apuntar a un mismo objetivo, que en este caso puede ser vender más para afianzar o lograr ese liderazgo. Ahora bien, para hacer como el ejemplo en cadena, si tenemos una estrategia de venderle más a los mismos clientes, tú puedes tener tácticas diferentes a su vez. Por ejemplo, puede ser actividades promocionales para ofrecer obviamente una oportunidad única en adquirir el producto, pero con mayor descuento, y eso incentiva el volumen. Puede ser también campañas publicitarias para dar a conocer más tu producto en ese mercado que ya está actualmente. También puede ser una especie de ventas cruzadas con otra parte de tu portafolio. Entonces, cuando lo vemos así, para mí, lo que yo siempre trato de comunicarle a los estudiantes y a los clientes, Carlos, es que la buena noticia es que hay muchas formas de hacer y lograr estos objetivos, ¿no? Y por eso yo creo que es importante ver la diferencia, porque si vemos que un objetivo puede lograrse a través de varias estrategias y a su vez esas estrategias se derivan en varias tácticas, eso se traduce en muchas oportunidades para esa gerencia lograr lo que la empresa necesita. Oye, muy bien dicho, Irene. Me gusta que hayamos ejemplarizado esto, porque al final es, bueno, definimos estrategia, definimos táctica, y creo que con este ejemplo que nos acabamos de inventar, pero que se parece a muchos de nuestros clientes y de las cosas que hacemos con ellos, es una manera de que los que nos están viendo o nos están escuchando se imaginen o entiendan mejor ese concepto. Y es importante quizás aquí puntualizar algunas cositas. Una, esa que tú acabas de decir, que primero una compañía puede tener varios objetivos. Tú puedes tener una visión, pero esa visión puede involucrar varias metas, varios objetivos que los puedes medir, que deben ser medibles, y por eso hablamos de esos objetivos SMART. Cada objetivo puede tener o puede involucrar distintas estrategias que se complementan, es lo ideal, que trabajen de manera armónica y que no sean estrategias desarticuladas, porque al final es como que tú tengas un equipo que está en un bote remando y hay una gente que rema para adelante, otros reman para atrás, otros reman de lado, entonces el bote es menos eficiente. Entonces los objetivos, que son varios, cada uno de ellos puede involucrar varias estrategias, pero esas estrategias deberían estar armonizadas, deben ser coherentes para que tú minimices la fricción y puedas llegar de una mejor manera al cumplimiento de esos objetivos. Y luego entonces lo que tú dices también, las tácticas para una estrategia, eso puede involucrar varias tácticas. Entonces, mira, una estrategia puede ser aumentar, como tú bien decías, el conocimiento o la consideración de la marca en un proceso de decisiones de compra. Bueno, ¿tú cómo aumentas ese conocimiento y esa consideración de la marca? Bueno, puedes tener distintas estrategias. Una estrategia puede ser la publicidad en medios masivos, buscar alcance, que la gente tenga conciencia de la existencia de la marca, pero eso lo puedes complementar con otras estrategias más de, por ejemplo, estar en el punto de venta y que la gente que va al punto de venta vea el producto o tenga un cierto impulso. O sea, podrías complementar varias tácticas para una estrategia. Además, hay un tema, no solamente entonces es que pueden ser varias por cada uno, sino que fíjense, esto es como una cascada. Y voy a tomarme ese término que usaron Lafley y Robert Martin en este libro que he citado tanto, de Jugar para Ganar, y que les recomiendo que lean la reseña en la revista Debates, y esa está online, o que escuchen ese episodio de Punto Biz, que me lo disfruté muchísimo, porque de verdad que el libro es fabuloso. Y en este libro ellos mencionan ese concepto de cascada. Es como una cascada que va cayendo
distintos niveles, pero donde tú también puedes regresar, porque cuando tú estás haciendo o diseñando las tácticas, puede ser que tú te des cuenta, oye, mira, esta estrategia la podemos revisar, la podemos mejorar, entonces tú regresas al nivel anterior y haces como ese fine tuning, ese ajuste para mejorar. Entonces, concepto de estrategia y de táctica son cosas distintas, están relacionadas porque hay un efecto cascada, es decir, como bien explicó Irene, la táctica obedece a la estrategia, pueden ser varias y esto es importante, que esto es dinámico, entonces hay que revisarlo, debe ser medible, debe ser revisable en el sentido que tú la puedes ajustar y puedes tomar la decisión de, oye, mira, esto no me está funcionando. Entonces, eso en el mundo del marketing y sobre todo en la tecnología, y me gustaría que comentaras algo de eso, Irene, porque hemos hablado ya antes de la agilidad y bueno, nosotros trabajamos con métodos ágiles. Irene está certificada en Scrum, que es una metodología ágil. Yo trabajo muchísimo el Design Thinking desde hace mucho tiempo para temas de innovación y profesamos mucho esa filosofía, esto de diseñar estrategias y tácticas y de ejecutar tácticas y acciones, que son cosas más chiquititas todavía, requieren mucha agilidad. Y eso ya lo hemos mencionado, pero creo que es un punto que siempre merece como recordar, enfatizar, porque hay compañías que como que se encadenan a una estrategia y eso puede ser un problema. Sí, no solamente se encadenan, Carlos, sino muchas veces la heredan, ¿no? O sea, vamos a estar claros, es normal dentro de lo que vendría siendo la vida organizacional de cualquier negocio, el que exista rotación de personal, pero a veces vemos gerencias que están obedeciendo estrategias porque básicamente es lo que hemos siempre perseguido, es lo que siempre hemos buscado, ¿no? Y entonces uno se atreve a replantearle a ese gerente o a esa persona que estaba haciendo las iniciativas, oye, pero ¿y tú has revisado tu propuesta actual de valor? O básicamente, ¿cómo quieres competir? Y empieza entonces Cristo a padecer, es decir, empieza un poco la inquietud porque muchas veces venimos funcionando con esa inercia, con esa zanahoria que tenemos mucho rato persiguiendo y es posible que ya tu posición o las oportunidades del mercado hayan cambiado. Cuando hablamos de agilidad, la gente a veces se imagina siempre como la manera en que tú haces las cosas y ciertamente implica unas maneras de operar muy particulares, pero el principal pilar de la agilidad es ofrecer valor a las necesidades actuales de tu cliente, de tu mercado. Entonces, cuando hablamos que una empresa tiene que ser mucho más ágil, tiene como principio el siempre tenga tus necesidades y a lo que necesita el cliente como guía y como brújula. Y si eso es así, Carlos, evidentemente no podemos pretender tener la misma estructura de objetivos y estrategias que tenemos desde hace años. Por supuesto, ¿qué empresa no quiere vender más? O sea, eso va a ser un objetivo prácticamente presente en todas, pero la forma, y por eso las estrategias son tan importantes y las tácticas sí pueden cambiar en el modo, porque yo puedo vender más, por ejemplo, buscando nuevos clientes, pero también fidelizando a los que ya tengo. Entonces, la forma en que logramos esos objetivos, yo sí me atrevería a decir que son de búsqueda constante de mejoras. Y cuando hablamos de agilidad, que de alguna manera me gusta que hayas puesto ese vértice, implica justamente, mira, vamos en un ciclo corto de tiempo, tratar de buscar soluciones rápidas a problemas y necesidades actuales. Y por eso las tácticas no pueden pasar debajo de la mesa, porque la táctica es la que te va a dar ese momentum, esa forma para responder a esa necesidad que hayamos detectado. Mira, y además yo creo, fíjate, ahorita tú estabas hablando y se me ocurrieron un par de cosas que quería comentar. La táctica, a veces suena chiquita, a veces que es como que está un poquito ninguneada versus la estrategia, porque la estrategia es una palabra, yo no sé si es que yo estoy enamorado de la estrategia porque es lo que yo hago, pero la estrategia suena sexy, la estrategia suena inteligente. Cuando a mí me preguntan, ¿qué haces tú? Bueno, yo asesoro a compañías en diseño de estrategia, eso suena inteligente, suena cool, ¿verdad? Pero a veces táctica, si yo dijera, oye, yo me dedico a hacer tácticas empresariales, eso no suena tan cool, no suena tan sexy, es como parece más chiquito que la estrategia. Y sin embargo, tú puedes tener una estrategia genial, pero si luego no eres bueno ejecutando, entonces te quedaste en la teoría y fracasaste. Por eso es que estas son como dos hermanas
humanas, que cada uno tiene su estilo, cada una tiene sus características, pero las dos tienen que aportar. Y las dos son como unas gemelas en donde las dos tienen su lado, tienen su aporte. Entonces, cuidado con pensar, porque creo que a veces pasa que las compañías como que le meten mucha cabeza a la estrategia, y de mi experiencia he visto que hay como dos errores, que uno es, a veces tienes muchas estrategias o le metes mucha cabeza a la estrategia y no le dedicaste tanto tiempo a definir las metas adecuadamente, los objetivos. Entonces estás como concentrándote mucho en el cómo, pero un cómo sin un qué muy claro puede llevar ya a una debilidad. Y también cuando ya haces las estrategias, como eso es un trabajo que requiere esfuerzo, que suena muy inteligente, tú a veces te cansas o desdeñas de la táctica y la delegas sin una delegación adecuada, o en un equipo que no necesariamente está entrenado y preparado, o no tiene pensamiento estratégico. Entonces, o termina ejecutando lo que le gusta o lo que le provoca, y entonces eso es un desastre. Entonces, fíjate que ahorita cuando yo te escuchaba, estrategia, táctica, yo decía, oye, la estrategia, yo estoy obsesionado además con el valor. Otra cosa que escuchaba cuando tú estabas hablando del valor, y creo que tú también estás obsesionada con el valor, porque estamos trabajando mucho, para los que nos están escuchando y nos están viendo, estamos trabajando muchísimo en el tema de diseño de propuestas de valor que sean competitivas. Y cuando tú lo dijiste, también recordé algo que podemos agregar a esta discusión, que es que esto es muy importante, que no hay una sola manera de hacer las cosas. Esto es muy humano, buscar los shortcuts, los atajos. Oye, ¿cómo hago para adelgazar sin dejar de comer, sin hacer ejercicio? Oye, mira, ¿cómo hago para saber de todo y sin tener que leer los libros? Al ser humano, y es una naturaleza y tiene sentido, queremos ser eficientes, y el mayor culpable de eso es nuestro cerebro, que busca la eficiencia al máximo para sobrevivir. Entonces a veces queremos como que llegar de una manera rápida, sin esfuerzo. Entonces el tema, nos hemos dado cuenta que a veces, bueno, tenemos una experiencia que no vamos a decir, vamos a decir el pecado, pero no el pecador, de una empresa que nos contrata una estrategia o nos pide, oye, ayúdanos con una estrategia de marketing digital. Y claro, cuando nosotros entusiasmados, contentos, porque era tremendo cliente, y de hecho lo seguimos queriendo y lo ayudamos muchísimo y siguen siendo amigos, pero nos dimos cuenta de que allí la propuesta de valor, no había propuesta de valor, la oferta ni siquiera era competitiva. Entonces es como que nosotros tuvimos que irnos como aguas arriba, como decimos los economistas, en la cadena, irnos un poco más atrás y decirle, ya va, nosotros no tiene sentido hacer una estrategia si tú ni siquiera la propuesta de valor la tienes clara, si la oferta, el producto no es competitivo, no tiene calidad. Entonces tuvimos como que regresarnos a ayudar al cliente, que esto es importante porque a veces la gente es como que cree que la ejecución, la táctica lo es todo. No, hay que ejecutar, yo quiero ejecución, pero no está claro el producto, no está claro el valor que vas a agregar. Adelante, Irene. De hecho, Carlos, me atrevería a decir que hay como un desplazamiento de las funciones, porque entonces yo, cuando ponemos estos ejemplos, no es para desmeritar los esfuerzos que estas empresas están haciendo, todo lo contrario. Lo que queremos es que optimicen básicamente el tiempo y el recurso humano que ustedes están empleando para lograr sus objetivos. Entonces, en el ejemplo que está poniendo Carlos es perfecto, porque esta era una empresa que básicamente estaba totalmente abocada a ejecutar tácticas. Mira, estamos haciendo estos patrocinios, estamos haciendo estas inversiones en publicidad, estamos haciendo, oye, una cantidad de actividades que evidentemente cuestan muchísimo dinero, muchísima planificación y sobre todo supervisión, pero no había un rumbo y un sentido estratégico del para qué estás logrando estos esfuerzos, o sea, hacia dónde los estás llevando, ¿no? Entonces, tenemos básicamente las tácticas son tan importantes que muchas veces roban la atención de estos mandos ya gerenciales, incluso superiores, en donde leemos el negocio es a través del cumplimiento de la táctica. Entonces, bueno, mira, fuiste, hiciste el patrocinio, ¿cuánto te costó? ¿Cuántas personas fueron? Y sí, está bueno que vigiles tu inversión, pero hay para mí, en mi opinión, un desplazamiento del esfuerzo, de las responsabilidades. Y eso además también es un punto sobre la mesa que quiero poner. Necesitas una estructura organizacional que te permita ejecutar adecuadamente esa estrategia y sus tácticas, porque aquí no estamos pensando en un Superman que sepa volar, nadar a velocidad y sea súper fuerte, ¿no? Una sola persona es difícil que sea capaz de ejecutar a plenitud toda esta cascada que hemos tratado de describir de manera eficiente, efectiva,
para que la empresa logre sus resultados. Bueno, eso es interesante lo de la estructura. Nosotros lo trabajamos cuando diseñamos las estrategias. Eso lo aprendí yo del profesor francés cuando hice mi MBA, que fue mi profesor de estrategia y uno de mis referentes, así como Julián Villalba y su libro fabuloso que se los recomiendo, El menú estratégico. Ambos profesores muy queridos, lamentablemente ya no están con nosotros, pero nos enseñaron mucho. Y fíjate que el profesor fue el primero que me enseñó a mí una cosa, estrategia tiene unas implicaciones en la estructura. Necesitas una estructura para poder ejecutar una estrategia. Y esa estructura involucra también, y la propia estrategia y las tácticas que requiere, un presupuesto. Entonces tiene que haber coherencia. Y nos ha pasado a nosotros que hay clientes que nos piden ayuda y vemos que no hay coherencia. Porque, oye, tienes unas estrategias que no se corresponden con la estructura que tienes o que eres capaz de pagar, dado el tamaño de tu negocio. Entonces ahí hay incoherencia y eso genera una cantidad de problemas. Mira, Irene, este tema de verdad, me estoy disfrutando mucho esta conversación, porque además quiero que sepan los que nos están viendo y nos están escuchando que esto, nosotros nos pusimos de acuerdo, mira, este tema tenemos que hablarlo, porque nos encontramos estos casos que a veces nos generan como estrés o nos generan curiosidad y queríamos compartirlo, pero era una conversación relajada. Pero fíjate que la vamos llevando y empiezan a salir temas, que cada uno de esos temas da para mucha conversación. Pero esto es interesante. Otra cosa que estaba pensando ahorita, Irene, que también creo que lo he visto mucho y que me llama mucho la atención, así como cuando yo estaba diciendo lo de la eficiencia, de que la gente quiere trabajar o adelgazar sin hacer el esfuerzo de ejercitarse o de comer más sano, etcétera, y pasa lo mismo en los negocios y hay una especie como de moda de las tácticas. La moda de las tácticas. ¿Qué significa la moda de las tácticas? Es cuando tú ves que todo el mundo está usando TikTok. Oye, todo el mundo está usando TikTok. Ah, no, todo el mundo está patrocinando eventos. Los competidores, la gente. Es como que se puso de moda una táctica. Y entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no soy menos que nadie. Yo también quiero estar ahí. Yo también quiero bailar en TikTok. Y entonces es como una moda del TikTok, es una moda de la táctica. Y entonces hay compañías que son muy fashionistas y les da por seguir modas, pero sin un sentido estratégico. Entonces, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que trabaja en marketing, revisen eso. Oye, ¿ejecutaste esa táctica porque realmente obedecía a tu objetivo y era necesaria para tu estrategia o fue porque te contagió la moda? La musiquita te animó y tú dijiste, yo también quiero. Entonces, eso es una reflexión aquí que dejo con este tema de la... Entonces, fíjense, ese término, la moda de las tácticas. Y otro término que tú dijiste hace unos minutos que me gustó, a mí me gusta mucho decir, no te encadenes a la estrategia. Y tú mencionaste otro término que me gustó, que es la herencia estratégica. Que eso es como cuando tú llegas, eso también nos ha pasado, trabajando con clientes, pero ya en términos de planificación estratégica. Entonces, hay como un estilo estratégico, unas estrategias que funcionaron, o hay una gente muy reputada en la compañía que comulga con un tipo de estrategia, entonces la empresa es como que hay un legado estratégico, entonces nadie se atreve a salir de allí porque bueno, mira, o cuestionarlo porque mira, no, es que aquí se hace así, porque el señor tal, eso es lo que le gusta o lo que le funcionó, entonces eso es peligrosísimo. Entonces fíjense que tenemos esos serían como dos males o dos riesgos en este tema de estrategia y táctico. Un riesgo en la estrategia es el legado estratégico o la herencia estratégica, como tú la llamaste, y otro es la moda de las tácticas. Seguir la moda, convertirnos en unos fashionistas de las tácticas. Sí, muy interesante, la verdad que me gusta ese término. Yo creo que representa mucho el sentido de urgencia en el que a veces los clientes e incluso la gente del día a día con sus emprendimientos pues está, ¿no? Queriendo participar. Y vuelvo y repito, se valora las ganas, se valora el esfuerzo. Yo quisiera que las personas que nos están escuchando se lleven una idea. No tratamos de complicar el proceso de una gerencia de marketing, todo lo contrario. Yo siento que ya los esfuerzos se están llevando a cabo y casi de manera titánica, porque todos están buscando participar de todas las plataformas, de toda estrategia posible, de todo tipo de objetivo. Aquí lo que yo quisiera dejar claro es que el llamado es a organizar mejor tu gestión de marketing, a organizar mejor esa planificación estratégica. Yo creo que una gerencia comercial, una gerencia de marketing debería tener pocos pero muy eficientes objetivos que se alimenten de las estrategias suficientes y necesarias para garantizar su logro. Y si esto además viene respaldado con una variedad de tácticas que te va a permitir a ti ágilmente ir ejecutando, ir probando e ir ajustando justamente tu gestión, pues es una fórmula que definitivamente te va a permitir ser mucho más competitivo. Entonces, mi llamado es, así hago un llamado
llamado es básicamente a que te replantees tu plan de marketing para hacerlo más eficiente, porque yo creo que evidentemente todo gerente conoce su mercado y lo que hay que hacer, pero muchas veces en esta planificación se están llevando a cabo errores que te llevan a un agotamiento, a una, vamos a decir, a un día a día copado de actividades que muchas veces te nublan y que luego te lleva básicamente un cansancio innecesario. Exacto. Mira, el ejemplo que yo te comenté, este ejemplo ya tiene unos añitos, pero a mí me dejó muy impactado cuando Twitter, que ahora se llama X, pero en esa época era Twitter y estaba además en su auge mayor. Estoy en una empresa, un banco, querido, clientes, amigos, y me llaman para que los asesore y me dicen, mira, necesitamos tu ayuda porque el presidente del banco nos exigió, nos pidió y nos exigió que tenemos que ser el banco con más seguidores de Twitter. Y entonces, claro, este era un banco que de un tamaño importante y yo le decía, ya va. Yo, la verdad que muy irreverente, porque yo le decía, ya va, eso, ¿cómo? ¿Qué es eso? Casi que yo le decía, llámame al presidente del banco que tengo que hablar con él. ¿Por qué? Porque yo decía, esto puede ser una cosa que no tiene sentido, porque si tu banco, si tú quieres ser el banco que más tiene seguidores de Twitter, probablemente te vas a tener que comparar y vas a tener que superar a dos bancos o tres que tienen mucho más clientes que tú, que tienen mucho más presupuesto que tú, y vas a entonces que tener muchos más seguidores que la base de clientes que tú tienes. Entonces yo lo que decía era, mira, lo primero que tenemos que definir, Twitter para qué. O sea, ¿para qué tú quieres Twitter? Ah, es un canal de atención. Entonces tú no tienes que tener más seguidores que nadie. Tú tienes que tratar de que tus clientes en Twitter para que tú puedas atenderlos a través de esa plataforma. Eso fue una frase cuando yo fui a esa reunión que me dijo la gerente de marketing. Necesito, Carlos, ayuda porque ella me lo dijo además con cierta ansiedad y preocupación porque era necesito que seamos el banco que tiene más seguidores en Twitter. Y entonces era así como, eso es un fashionismo de táctica. Era como, ah, bueno, está bien, está de moda Twitter, entonces ellos quieren. Y eso se mezcló con otro concepto que es el ego corporativo. Este presidente de ese banco probablemente quería ir a la asociación de bancos y era así como muy orgulloso de que era el que tenía más seguidores de Twitter, lo cual podía ser un desastre, podía desviar recursos, como tú dijiste, no ser eficiente, dispersar los esfuerzos. Entonces esta gerente de marketing, en vez de estar pensando en lo que tenía que estar pensando, era figurándose cómo iba a lograr tener más seguidores en Twitter para complacer el capricho de este presidente del banco. Entonces a mí me impactó mucho eso y fue cuando, vamos a decir, yo dije, no, aquí hay que ver la estrategia, hay que hablar de estrategia. Así que, mira, Irene, me gustaría, para todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este podcast .biz que está llegando gracias a Real Seguros, pendiente de ti, de Conectax y de Panamá Coworking Center, quiero que sepan que nosotros tenemos ahora para el mes de junio una actividad, un workshop que hemos diseñado, que tiene de hecho 2 sesiones, es para trabajar con nuestros clientes o la gente que quiera registrarse el marketing estratégico. ¿Por qué? Esto lo estamos haciendo porque nos hemos dado cuenta de que muchas compañías y sobre todo la pyme se contagia mucho de ese fashionismo de táctica y entonces se apunta todo lo que está de moda, quiere hacer muchas cosas porque tiene buena intención, quiere mejorar su negocio, pero a veces no logra el mejor resultado, desperdicia recursos, a veces hay gente en el mismo barco o en el mismo bote remando para sitios distintos y eso genera fricción. Entonces hemos querido ofrecer este programa o este workshop. Lo que pasa es que tiene 2 sesiones y un poco la idea es ayudar a estas compañías o profesionales o emprendedores que quieran aprender de esto a definir una estrategia realmente que tenga sentido, que parta de temas como entendimiento del contexto, que parta de definir objetivos, que involucre todo ese proceso de crear realmente una propuesta de valor ganadora, diferenciadora, única, para que todo lo que sea la táctica cobre sentido, tenga una guía, tenga un norte donde ir. Entonces me gustaría, Irene, si pudieras comentar un poquito de la actividad, ya para ir cerrando este episodio, pero para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando pueda interesarle, sepa que, bueno, estamos con esta actividad para el mes de junio. Sí, bueno, básicamente es una posibilidad, es un encuentro para que te atrevas a replantear un poco ese plan de marketing, que puede ser desde una empresa hasta un emprendimiento que quieras llevar a cabo. Por supuesto, vamos a contar con información del mercado actualizado, tendencias, pero sobre todo un acompañamiento de metodología que te va a permitir de una manera ágil, práctica, rápida, tener una buena estructura de un plan de mercadeo que te permita ser eficiente, que te permita lograr unos objetivos específicos
que evidentemente fortalezcan tu posición competitiva. Queremos de alguna manera concentrar los mejores criterios, las mejores experiencias para que tú puedas trasladar a tu negocio y eso se convierta en valor para ti. Excelente, Irene. Fíjense que esto lo pensamos para estas empresas pequeñas, medianas, emprendedores. Podría alguien preguntar, oye, yo trabajo, porque en nuestra base de clientes hay muchas compañías grandes. Oye, esto es para nosotros, podría ser para nosotros. Para algunas empresas sí, que a lo mejor son empresas más grandes, pero no tienen una estructura de marketing muy establecida, etcétera. Pero para que sepan, esto que nosotros estamos haciendo es lo que hacemos con las compañías grandes en sus oficinas. Vamos a decir, esto lo diseñamos a la medida para nuestros clientes. Y lo que hicimos acá fue crear un producto más para ese segmento de pymes. Así que si tú trabajas en una corporación, en una compañía grande, sí podrías participar. Pero obviamente es bueno que sepas que también podríamos hacer esto exclusivamente para ti, para tu equipo, en tus oficinas, muy a la medida. Entonces son productos distintos o una propuesta de valor diferente, pero escríbenos. Puedes escribir irene@usefulagency.com o me escribes a mí en los comentarios de este podcast que está en YouTube o que está en cualquiera de las plataformas de podcasting. Así que si quieres más información, pero eso sí, no lo dejes para después porque es una actividad que estamos muy cerca de empezar, así que vale la pena que sepas, si te interesa, que sepas más acerca de esto, escríbeme o escríbenos, pregúntanos y con mucho gusto te vamos a dar la información. Así que bueno, llegamos ya al final de este episodio, Irene. Yo creo que nada, de aquí salen muchas cosas que podemos ir luego profundizando en nuestro episodio del próximo mes, ¿verdad? Claro, que la gente nos comente si hay alguna idea que quieran desarrollar más a profundidad, si hay algo que les interesaría que además incluyéramos o vayamos a complementar en lo que vendría siendo su formación en marketing y estos temas tan importantes. Exacto, es importante que escriban en los comentarios. Si es en YouTube, escriban en los comentarios de YouTube. E incluso en Spotify, yo he colocado la opción de interacción con ustedes para que coloquen abajo sus preguntas o sugerencias de los próximos temas que les interesa que tratemos acá en Punto Biz acerca de las tendencias del mercado, de los negocios, del marketing y que con mucho gusto vamos a tomar muy en cuenta para que profundicemos acerca de esto. Así que bueno, eso es todo por hoy. Suscríbete por favor al canal de YouTube para que te llegue el avisito que te diga, mira, hay un nuevo episodio porque estamos publicando todas las semanas. Y si también estás en una plataforma de podcasting porque eres de los que te gusta escuchar podcast mientras conduces, mientras que corres. Yo, por ejemplo, lo hago. Me encanta, estoy escuchando muchos podcasts. No solamente es que hago este podcast, sino que también escucho porque eso me permite también aprender y compartir con ustedes todas estas cosas que estamos aplicando, que estamos leyendo y que estamos escuchando. Así que si eres también de estos que les encanta escuchar el podcast, suscríbete a mi podcast para que así te llegue la notificación de los nuevos episodios. Así que bueno, eso es todo por hoy y recuerda que este episodio de Punto Biz llegó a ti gracias a Real Seguros, Pendiente de Ti, Conectax y Panamá Coworking Center. Así que gracias, Irene. Gracias a ustedes. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.